Hola a todos, mi nombre es Mario Carvajal Castillo, soy chileno, soy profesor de educación musical. Eh, Estoy haciendo este registro audiovisual porque Estela Quintar, mi amiga, me ha solicitado una experiencia o narrar alguna experiencia en torno a la figura de Hugo Semmelmann. En este espacio, en este mismo sillón, muchas veces yo grabé al profesor. Eh, lo digo porque el profesor era una persona apasionada en torno a su conocimiento, en torno a su experiencia, y veía en nosotros, en los diferentes estudiantes, en aquel entonces estudiantes del doctorado, un espacio de potenciación. Eso me trae a la mente muchos recuerdos, el poder compartir con usted algunas ideas generales en torno a la figura del maestro Semel. Bueno, agradezco esta oportunidad de transmitir mi experiencia, hermosa experiencia en torno al maestro Hugo Semmelmann. En primer lugar, quisiera señalar, y siendo fiel a esta idea de la conciencia histórica y el rescate del sujeto, me gustaría decir que yo soy chileno, pero que vengo de un pueblo muy pequeño, de pescadores, de una familia del norte de Chile, de Los Pilos, el nombre del pueblo. Siempre el profesor me preguntaba en torno a eso, qué hacía yo en ese lugar. Bueno, yo en ese tiempo, cuando yo era pequeño, trabajaba en el mar, en una caleta de pescadores. Le contaba de la playa, esta idea de salir a pescar, el movimiento del mar, ¿cierto? Y cualquier conversación en torno a la experiencia humana, él era capaz de transmitirlo y traducirlo en clave epistemológica. En una oportunidad yo le comentaba sobre un bote y el miedo que generaba cierto oleaje, ¿cierto? Y él me miraba en una casa de campo que tenía allá en el sur de Chile. Estábamos haciendo grabaciones. Y recuerdo que él me dice, mira Mario, esta vigilancia epistemológica es muy parecido a lo que tú señalas. Cuando se está en un bote pequeño, uno es mucho más consciente del movimiento de la realidad, del movimiento de las olas. Pero cuando se está en un barco, también hay que estar consciente que se está en movimiento, que se está en movimiento aun cuando ello no se perciba. Entonces esa era una analogía epistemológica en términos de que el gran barco es equivalente a los constructos teóricos, a la gran teoría. Y el bote y el movimiento que se siente, y esta idea de sentirse inerme frente a la realidad, es un pensamiento epistemológico, porque uno está consciente del movimiento. Entonces, eso es una advertencia que el profesor Semmelmann a menudo eh, relataba y extrapolaba de nuestras experiencias cotidianas. Claro, y con el tiempo uno le da vuelta, ¿cierto? Una cosa es estar abrazando una gran teoría y otra cosa es estar situado ante la realidad desde una perspectiva epistemológica, toda vez que uno tiene conciencia que esa realidad está en movimiento. ¿Cómo lo conocí? Bueno, yo fui uno de los afortunados eh, de una primera generación de un doctorado en educación intercultural que se realizó en la Universidad de Santiago de Chile. No tenía muy claro que lo que era epistemología, digámoslo.
no entendí mucho lo que el profesor Hugo Zimmermann decía. Y eso tiene que ver con mi historia, con mi idea de pueblo, mi idea de un capital cultural muy restringido. Y no entendía nada. Eh, Estaba claro que detrás de toda esa sinfonía, como yo soy profe de música, yo era como que Beethoven estaba detrás de la voz de Zimmerman. El hecho de no entender nada, pero sí sensibilizarme en torno a esa voz sinfónica del profesor Zimmerman, fue como una atracción. Fue como algo de, aquí hay algo. Entonces yo le pedí autorización de poder registrar sus clases sin ningún problema. Nunca tuvo un problema en torno a ese punto. Y tuve la posibilidad de registrar alrededor de 4 años todas las clases del profesor Semmelman. Cada clase eran conferencias donde se desplegaban contenidos vinculados a las categorías, al origen de la unidad popular, ¿cierto? Y su aportación a ese proyecto sociopolítico. Pero también estaba cruzado por la contingencia y la coyuntura del Chile que estábamos viviendo. Entonces ahí hay un conjunto de académicos, hoy doctores, que nos marcó. Y el profesor Semmelman es como una tonalidad, es un, es un eje tonal donde giramos una serie de sonidos en torno a ese peso tonal eh, que nos marcó en términos no solamente intelectuales, sino en términos políticos y éticos en toda Latinoamérica. Y en ese contexto también conocí la propuesta de IPECAL. IPECAL en México, con un grupo de compañeros, y pude ver desplegado en contextos culturales, de diversidad étnica, mediado por una propuesta de Estela, ¿cierto? Que me pareció fantástico. Y me fui enamorando de esta propuesta. Por un lado, todo este ladrillo con sentido que es escuchar a Zimmerman en un mundo de ideas abstractas, de pinceladas, que cuando uno creía haberlo captado, se da cuenta que ya había pasado el movimiento. Era como que yo estuviera en un compás 15 y el profesor ya está en la parte de la coda de una idea. Pero eso no me frenó, me invitó, fue como un desafío de entender, de tratar de comprender qué hay detrás de esta figura. Y bueno, y vinculado a esta idea de la propuesta pedagógica de Estela, para mí eso me fue muy significativo. Muy significativo en cuanto pude llevarlo al ámbito del aula, ¿cierto? Eh, bueno, en ese sentido, el doctorado fue un antes y un después de la presencia del profesor Semmelman. Era el corazón. Sus ideas todavía están en nosotros. Yo quisiera, aprovechando esta oportunidad, cuando él fallece, la familia me pidió que diera algunas palabras en un homenaje que hicimos acá en el Congreso Nacional. Eh, no voy a leer todo, pero hay algunas ideas que creo que concentran este sentido del cual yo intento de algún modo comunicarle a ustedes. Claro que fue una tarde muy triste para el pueblo latinoamericano esto, es la muerte o la partida del maestro Hugo. Eh, yo en ese momento señalé lo siguiente, y me van a perdonar que lea algunas cosas, quiero ser muy fiel a esa idea inicial,
a esa emoción del momento. Hugo Zimmermann fue un hombre de principios inquebrantables, congruentes con sus valores, hombre preclaro, propulsor de un pensamiento latinoamericano, descolonial y al servicio de los sujetos que a él tanto le importaba. A mi modo de ver, los maestros, las comunidades indígenas y los jóvenes. Será difícil para mí y seguramente también para todos nosotros encontrar nuevamente una figura como Hugo Zimmermann, tan comprometido con los valores de justicia y solidaridad, tan entregado a las luchas sociales emancipadoras, con la finalidad de, a mi modo de ver, de dignificar la vida humana. Tal convicción lo llevó a emprender ese llamado ético político por los diversos y recónditos parajes de América Latina. Ha marchado el maestro, pero su presencia aún queda. Él decía, comillas, recuperar el pensamiento es recuperarse a sí mismo, o uno mismo, de sus propias necesidades de la vida. ¿Cuál vida? De la vida cotidiana. No de los libros, advierte. Porque el problema del pensamiento se alimenta de esa raíz, de lo que vivimos todos los días. Cuando no estamos pensando lo que nos acontece todos los días, lo único que hacemos es sobrevivir. Y la sobrevivencia niega por definición todo pensamiento. Cito esto, esto fue parte de una charla que dio en la Universidad de Chile, en el DEP. Creo que este extracto para mí fue muy significante. Es recuperar la experiencia, es recuperar el día a día como espacio de reflexión en el cual el sujeto se irgue frente a la circunstancia, una experiencia que a la vez alimente toda idea, una idea como consecuencia de la necesidad de rescatarnos como sujetos pensantes. El maestro, al igual que su gran referente Salvador Allende, fue un hombre de esperanza y de voluntad por la utopía, amante del diálogo y del acuerdo, pero implacable en sus posturas ético-políticas. Estas son precisamente palabras del maestro para describir a Allende como figura solitaria en la congruencia con su compromiso. Estuvimos realizando algunos ejercicios, algunos escritos, porque el profesor tenía esa cualidad. Siempre nos comprometió a trascendernos, a poner en escrito aquellas discusiones que emergían a la luz de conversaciones y diálogos. Tuvimos que escribir algo en torno al golpe del 73, el año 2013, y era en torno a esa experiencia tan dolorosa para él, pero que lo llevó a desarrollar la propuesta epistemológica, que ustedes saben, ¿cierto? La propuesta epistemológica del presente potencial. Y siempre partía en sus clases narrando esta experiencia, narrando la experiencia del golpe militar, que fue un momento de inflexión en su vida. Y eso para mí fue importante porque yo nací el 17 de agosto de 1973. Fue un niño que nació un poco antes del golpe y fue formado en dictadura. Y recuerdo yo en una clase
donde el profesor señalaba lo siguiente, que fue como la pregunta de origen, o que originó toda esta reflexión teórico-epistemológica, ¿cierto? Y él decía que una de las preguntas, que una pregunta no teórica, una pregunta existencial, el por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos sucedió? ¿Por qué no fuimos capaces de leer la realidad? Estas interrogantes lo llevaron a zambullirse en su propia experiencia, en su propia conciencia. Como él decía, los errores intelectuales se pagan a pie de página, pero los errores políticos se pagaron con sangre. Y por lo tanto, toda empresa intelectual o todo conocimiento tiene una dimensión ética. Y claro está que a partir de su relato de vida uno toma conciencia que la función del intelectual no solamente es una función libresca, sino que es una función y un lazo ético con nuestra responsabilidad y el impacto que tiene nuestro conocimiento en la vida social de las personas. De ahí la importancia que revestía para él la presencia del sujeto concreto y la historia en el acto de pensar. Toda idea, por más abstracta que sea, reviste de un momento sociohistórico y cultural. Eso advertía el profesor Semmelmann. Bueno, he querido señalar lo anterior, dado la importancia que ha tenido aquello en mi vida. Y por cierto, en muchas vidas latinoamericanas. Recuerdo que en una ocasión una mujer indígena estaba muy agradecida del maestro Semmelmann, porque le había permitido reconciliarse con su pasado, igual que mi experiencia. El profesor, cuando uno señala el rescate del sujeto, también es como volver a enamorarse con su historia, con nuestra vida. Yo tenía ciertas inhibiciones, pero aprendí a querer el camino recorrido. Pude entender que ese cáliz de la amargura también es parte de la construcción. Y algo mágico que aprendí con el profesor Semmelmann, a reconocer que tengo la necesidad de explorar y la necesidad de ver las cosas de otro modo. Es por mi función artística tal vez, ¿cierto? De apostar a la poesía no escrita. Como decía el profesor, usted, Mario, tiene la posibilidad de sentarse frente a una partitura en blanco y resolver ese momento inicial, ese momento constituyente, que es la necesidad de escribir una obra musical y habitar en esos sonidos. Y esa misma necesidad de habitar en esa obra también es extrapolable a la idea de cómo yo estoy pensando la realidad, desde qué ángulo, desde qué eje de razonamiento, desde lo dado, desde los dándose o desde lo indeterminado de la realidad. Y precisamente el arte se alimenta desde lo indeterminado, desde lo utópico, de lo necesario. No solamente para rescatarme yo como sujeto creador, sino que poner en aquello que yo creo las necesidades epocales de un momento sociohistórico. Bueno, recuperando esta idea de la mujer indígena que a partir de la obra de Semmelmann se rescata y se reconcilia con su pasado, con su historia, creo que es un punto fundamental para todos los que estamos acá. Eso le había permitido deconstruirse y reconstruirse desde otro lugar. Lo que en palabras de Semmelmann era historizar la propia subjetividad, de manera de tomar conciencia de cómo la historia estaba presente en cada vida o en nuestras vidas.
Con el tiempo entendí eso, cuando uno habla de la historización de la propia subjetividad, o cómo la historia estaba presente. Miremos hoy, estamos viviendo en un momento de eclosión social en Chile, de una subjetividad social que algunos dicen no lo vimos, no, no fuimos capaces de ver el momento. Sí, el momento estaba ahí, y las personas salen a la calle con esa rebeldía, con esa rabia, tal vez no con un programa político, claro, pero sí consciente que lo dado o el mundo que se les ofrece es el mundo que ellos no quieren. Yo creo que el profesor, si está dando vuelta por ahí, en el lugar que sea, estaría en su salsa, estaría atento a esta coyuntura, difícil de nombrar, pero que es una experiencia histórica, es el momento histórico, no es el código teórico, como hablaba el profesor Semerman. La partida física del maestro, sin duda, fue muy dolorosa, pero la tarea queda. Y estaremos trabajando, intentaremos untarnos de su vehemencia inagotable que recubría su figura. Zimmerman fue un hombre de su época, de un Chile vigoroso, comprometido, inquieto, pluralista y creativo. El maestro Zimmerman fue un protagonista de su historia, en razón en que él entendía que la historia se construía por los hombres y las mujeres todos los días. Luchó hasta sus últimos días por esta idea, por este llamado. Nunca apagó su guerrillero interior, citando a Mata, al pintor Mata, ¿cierto? Esta idea de tener un guerrillero interior, ¿cierto? Sus pasos eran lentos, pero fuertes y profundos, capaces de abrir caminos en la conciencia del continente. Me pregunto hoy las mismas interrogantes que donaba en clase. Siempre habían dos preguntas que él señalaba. ¿Qué mueve al sujeto, a este sujeto cotidiano, ¿cierto? ¿Y qué mueve a la historia? Esta idea de orquestar esta experiencia micro del sujeto del día a día y estos elementos más macro, ¿cierto? Vinculados a esta idea de la historia. ¿El futuro se construye o simplemente no llega? Advertencia. Eso fue Zimmerman, un hombre constructor de nuevas posibilidades, deseoso de ensanchar su propia vida más allá de las determinaciones que la historia le imponía. Un hombre que se atrevió a asomarse a lo incierto y asumirse como sujeto histórico. Nunca se dejó atrapar por el rol que cumplía. Siempre señalaba él en clase lo siguiente: Mario, uno tiene dos posibilidades en la vida: ser lo que se hace o bien hacer lo que uno es. Su invitación siempre fue esta última, es decir, rescatarse como ser humano en lo que se está haciendo, comprometido con aquello, pero con la precaución de no reducirse a un rol. Y uno de los grandes problemas de la pedagogía, que el profesor siempre termina enclaustrado o cooptado por el rol que cumple. La invitación es ser humano, es ser persona en los roles que uno está desarrollando. Entonces siempre caíamos en el juego. Bueno, yo soy profesor, yo soy médico, yo soy ingeniero, ¿cierto? Ah, usted es un rol. Siempre nos emplazaba a hacer esa reflexión, ¿cierto? Sus tiempos no tenían parametralidad. Él fluía en la sinfonía de su idea. Era capaz de reconocer en cada uno de nosotros esa incertidumbre
que nos hace empujar la historia hacia nuestro favor. Él decía que la vocación era el amanecer del hombre todos los días. Ese afán lo llevó a luchar por, por sus ideales, a fin de concederle a la historia una finalidad humana. Zemelman, a mi modo de ver, trasciende su propia historia. Algo de él está en nosotros y en toda América. Hay que sembrar, o mejor dicho, hay que caminar, pero sembrando. También es otra idea que se me viene a la cabeza. Yo creo que, sin caer en el análisis categorial de su propuesta, sino que mi esfuerzo ha sido recuperar mi experiencia en torno a la figura de Zemelman. Es un deber de celebrar tanto la riqueza de su vida como desplegar y poner en movimiento su propuesta. Es un deber para los que fuimos, no voy a llamarle discípulos, pero los que conocimos, lo escuchamos, convivimos con él, es un deber desplegar sus aportaciones al mundo del pensamiento social y al mundo de lo educativo. No tengo muy claro cuánto tiempo llevo relatando esto, pero me gustaría cerrar en un segundo momento algunos elementos en torno al origen de su propuesta. En una clase, un estudiante pregunta: profesor, para que usted vaya entendiendo la lógica de nuestra, ¿cierto? Queremos saber qué lecturas teóricas hay detrás de su propuesta. Y ustedes saben, bueno, el profesor Zemelman se puso sus lentes, escuchó y señaló lo siguiente. Alguien se podría plantear la siguiente pregunta, ¿cierto? ¿Qué libros hay detrás? Desde luego hay muchos libros, pero en primer lugar, lo que está aquí presente detrás de la propuesta de la conciencia histórica no es un libro, sino una experiencia. Y quiero rescatar esta idea de experiencia. Esto es lo primero que hay que saber. ¿Y cuál experiencia? La experiencia de la unidad popular, el golpe del 73. Y la experiencia en el caso particular de Zemelman, en el caso de otros puede ser otra experiencia, sin duda, es el caso particular que es la experiencia de Chile de los años 60 y 70. Es decir, Zemelman es de la generación del golpe militar del año 73. Entonces, evidentemente, esa experiencia de vivir la experiencia de Chile de los 50 hacia adelante, y una serie de cambios, esta idea del movimiento social y popular y que alcanza el poder político con la figura y el gobierno de Allende, ¿cierto? Uno puede enmarcarlo en una experiencia de medio siglo en la historia de Chile. Pero sobre todo lo que ocurre en América Latina y en particular, como lo habíamos señalado, en estos años, los años 60 y 70. Esto es lo primero que debemos tomar en consideración para entender la figura de Zemelman. Es decir, es la necesidad importante de vincular cualquier tipo de pensamiento, por abstracto que sea, a alguna experiencia histórica. Por lo tanto, el primer desafío es saber la experiencia. La centralidad de la experiencia en esta discusión es fundamental, no es menor, es un punto de partida. ¿Por qué es un punto de partida?
porque en la experiencia se condensa la vivencia de la historia o la historia como experiencia, y al decir eso, lo que está señalando Zimmerman está diciendo que el hombre es un constructor o un desconstructor de su propia realidad. Bueno, y al decir constructor o deconstructor, es el sujeto que piensa desde valores, desde cómo los valores enriquecen su pensamiento o lo debilitan. En el concepto de experiencia está, por lo tanto, presente el rescate del sujeto concreto, no un rol, como lo habíamos señalado, vale decir profesor universitario, investigador, incluso sociólogo, sino el sujeto colocado históricamente, que puede ser casualmente sociológico o como puede ser arqueológico, ingeniero o pedagogo, ¿cierto? O músico. El sujeto que está en este momento frente a su circunstancia, el poder colocarse frente a ella, es a lo que alude el concepto de experiencia como un punto de partida en toda reflexión. Eso implica, en términos pedagógicos, la recuperación del sujeto. Digamos en términos pedagógicos y no psicológicos, porque aquí el problema va más allá de lo psicológico, pero también va más allá de lo pedagógico. En verdad es un tema histórico. Y en segundo lugar, en la propuesta del profesor Zimmerman, como se ha dicho, hay una experiencia histórica detrás de la propuesta epistemológica del presente de la conciencia histórica. Pero además hay una lectura de muchos textos clásicos, pasando por algunos autores fundamentales, señala Zimmerman. Abro comillas. Estoy pensando en los grandes pensadores a final del siglo XIX y de comienzo del siglo XX, desde un Marx a un Dilthey, pasando por Weber, Durkheim, así como después lo que podríamos llamar a los pensadores postclásicos, que son los que van entre 1900 y 1930, donde podría estar ubicado Benjamin, Simmel, entre otros. Pero aquí hay un punto importante que hay que rescatar. El profesor advierte lo siguiente: la lectura no es una lectura hermenéutica, no es una lectura exegética, por decirlo así, ¿cierto? Sino que es lo que nosotros llamaríamos, y esa es parte de la experiencia, ¿cierto? Es producto, lo que llamaríamos una lectura categorial. Entonces habría que preguntarse, ¿qué es una lectura categorial? En Marx, en Benjamin, en el autor que sea. Bueno, es la lectura de la lógica de la construcción. En efecto, esa lógica de la construcción no es la construcción en sí, no es la propuesta teórica en sí, sino es la lógica de construcción de la propuesta. Para decirlo de otra manera, es la lógica de construcción del propio razonamiento que está detrás de una obra. Yo me imagino aquí como un edificio. No basta con ver el edificio, sino también hay que hacer el esfuerzo de imaginarse el andamio que hizo posible la construcción de un edificio. Hay belleza tanto en esta idea de enamorarse de una propuesta teórica, pero también es tan importante de entender y comprender cómo fue posible la lógica de la construcción de esa propuesta. Creo que eso es importante y fue lo que para mí fue muy significativo en el ámbito de la música. Bueno, y como siempre él era como un renacentista, ¿cierto? Él señalaba que eso es aplicable como clave casi elevada al rango de leitmotiv a todos los autores. Y en esa dirección evidentemente se puede cubrir muchos autores. No todos, decía él, resisten un análisis categorial. Pero hay algunos clásicos que además de invitarte a
a sus ideas, también hay algunos clásicos que te invitan a comprender el razonamiento de la cual hizo posible esa idea. Para finalizar mi intervención, yo quisiera señalar lo siguiente. En la idea de Semmelmann, en sus luchas utópicas por rescatar al sujeto histórico, en la vehemencia sinfónica de sus palabras, muchos construimos un lugar por la necesidad de ensanchar nuestros horizontes de futuro, por reactuar y erguirnos frente a las circunstancias que nos atrapan, por dignificar la dignidad humana. Como advierte el maestro, en relación a la producción intelectual, esta puede significar una simple acumulación de certezas o bien creatividad que nos enriquezca la mirada. Este enriquecimiento obedece a la necesidad de ver la realidad desde otro lugar, desde el lugar de nuestras utopías históricas, desde nuestras afectaciones epocales, desde lo indeterminado posible de conquistar. En suma, en conformidad con la propuesta, el conocimiento debe ser articulado con la necesidad de una conciencia histórica, implicando, como se había señalado, un estar siendo potenciador para los sujetos y por los mismos, condicionando la erguización de estos frente a las circunstancias muchas veces enajenadoras. En efecto, potencialidades como la limitación histórica condicionadas, donde los límites se han concebido como posibilidades de actuación y por ende una necesidad de concreción de las utopías que esperan ser activadas desde un presente potencial. En síntesis, es necesario rescatar la premisa de un uso crítico de la teoría y una conciencia histórica del hoy. Agradezco su paciencia, espero que mi intervención sirva en algo. En Chile estamos pasando por situaciones muy complejas y que las aportaciones del presente potencial y el análisis de coyuntura y la gran obra del profesor Semmelmann son herramientas teóricas, epistemológicas y éticas que nos permiten de algún modo ponerle nombre o salir a construir el nombre pertinente a esta dinámica y cambiante realidad. Les mando un saludo fraterno desde Chile y muchas gracias.